Hola, muy buenas noches. Hayamos devuelto a este país la democracia que se merece. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Ya, ahí estamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero hayan tenido un excelente día. Ahora vamos a revisar un poco, bueno, a continuar con lo que estábamos de ayer, que era sobre las clasificaciones de las cuentas contables, ¿no? Habíamos hablado ayer de lo que es la contabilidad. Decíamos que era un sistema que nos permite registrar operaciones económicas para obtener información financiera, ¿no es cierto? Y esta información financiera lo que nos permite era tomar decisiones, ¿no? Tanto a las personas involucradas en el negocio como a personas externas, como pueden ser bancos, el gobierno u otras personas, ¿no es cierto? Entonces ahora nos corresponde la clase número 2 sobre la clasificación del activo, el pasivo y el patrimonio. Aparte de clasificarse en esas tres las cuentas, pues tienen otra subclasificación, ¿no? Que se conoce como el activo corriente y el activo fijo, en el caso del activo, y en el caso del pasivo, el pasivo corriente y el pasivo no corriente, ¿no? Y luego también ver un poco de consideraciones del patrimonio. Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Primero, definir el concepto de activo, pasivo y patrimonio para complementar lo que vimos la clase pasada, ¿no? El día de ayer. También vamos a analizar los diferentes tipos de cuentas. Estamos hablando que ya hay cuentas definidas para muchos de los conceptos que tratamos en el día a día. Lo que hay que revisar son las NIF, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño Excel y un pequeño ejercicio también para ya ir familiarizándonos con estas cuentas. Y también vamos a identificar las cuentas y clasificar de acuerdo a la disponibilidad del efectivo, ¿no? Es el criterio clasificador. Bien, entonces, ¿qué es esto de la clasificación de activo, pasivo y patrimonio? Hay que considerar que los bienes y derechos con los que cuenta la empresa están agrupados de acuerdo a la finalidad inmediata para la que fueron adquiridos o bien atendiendo a su mayor o menor grado de disponibilidad. ¿Qué se refiere esto? El grado de disponibilidad se refiere a qué tan probable es que se convierta ese activo pasivo en efectivo, ¿no es cierto? Entonces vamos a clasificar el activo y el pasivo de patrimonio de acuerdo al grado de disponibilidad, tomando en consideración un año de ejercicio fiscal, ¿no es cierto? Serían 12 meses. Por ejemplo, vamos a ver la clasificación del activo, ¿cierto? Decimos que el activo se clasifica en activo corriente y activo fijo. ¿Por qué? Vamos a decir que se clasifica así porque el activo corriente son los recursos que la empresa espera convertir en efectivo, vender o consumir en un plazo menor a 12 meses. Mire. Entonces, yo voy a hablar de activo corriente cuando estoy hablando de un plazo menor a 12 meses, ¿no? Se puede vender, consumir o convertir en efectivo en este plazo. Y voy a estar hablando de activo fijo cuando sean recursos que la empresa espera conservar y utilizar durante más de 12 meses, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo $100 en caja que vendí el día de hoy, entonces ese será un activo corriente o un activo fijo. Obviamente, es un recurso
que tal vez para el día de mañana yo ya haya gastado, ¿no es cierto? O haya hecho algún pago, entonces es un activo corriente, mire. Pero si yo tengo un vehículo, es un activo fijo, ¿verdad? Porque puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 años, o si tengo un terreno, ¿no es cierto? O un edificio también va a ser un activo fijo, porque es más difícil y también como empresa planeo conservar más de un año. Bien, esta sería como la clasificación general de las cuentas, ¿no? Entonces ahora vamos a ir revisando una por una, ¿no? ¿Cómo de verdad se clasifica? Primero recordar que el activo está compuesto por los bienes y derechos, ¿ah?, que posee la empresa y que tienen valor económico. Si es que yo hago un ejercicio personal, digo, ¿cuáles son mis activos? ¿Cierto? ¿Cuáles son mis bienes y derechos que yo poseo y que tienen valor económico? Como persona yo puedo decir, tengo un vehículo, tengo un terreno, ¿cierto? Tengo una casa, ¿verdad? Son mis activos. Tengo un teléfono, una computadora, un celular, ¿verdad? No sé, tal vez otras cosas más serían mis activos, ¿verdad? Y también se divide en corriente y no corriente, o lo que conocemos como activo fijo, ¿verdad? Todos son mis activos, pero dentro de esos activos hay una clasificación. Entonces, lo que tiene que quedarse siempre en mi cabeza es que el activo es todos los bienes y derechos que yo poseo y que tienen valor económico. Entonces, aquí vamos a ver un video para que quede más claro. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. No sé si se escuche, pero En el día de hoy seguiremos en el curso ¿me pueden confirmar, por favor, que se oye el video? gratuito sobre la economía de la empresa. Sí se escucha. Ah, ya. Chévere. En este capítulo desarrollaremos el concepto de activo y su clasificación en contabilidad. El activo es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos que posee la empresa y con los que se espera obtener un beneficio principalmente económico en el futuro. Esto es debido a que todos los activos de una empresa tienen el potencial de traer dinero a la compañía, ya sea mediante su uso, su venta o su intercambio. En contabilidad, el activo es una de las tres masas patrimoniales del balance de situación, junto con el patrimonio neto y el pasivo. Este balance de situación lo explicamos en profundidad en el vídeo que te dejo aquí en las etiquetas y en el comentario fijado. Ahora bien, ¿cómo se calcula el activo de una empresa? Como hemos dicho, el activo son los bienes y derechos que la empresa posee. Por el contrario, el pasivo es lo que la empresa debe y el patrimonio neto son los recursos financieros que pertenecen a la empresa. Si nos fijamos bien, vemos que tanto el pasivo como el patrimonio neto hacen referencia a la financiación que la empresa utiliza para adquirir los activos que necesita para su funcionamiento. En base a esta idea, se establece una relación entre estas tres masas patrimoniales, donde el activo será igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Clasificación del activo. Un criterio muy utilizado para la ordenación de los activos es la función que desempeñan en el seno de la empresa. Según este criterio, los activos de la empresa se dividen en activos corrientes y en activos no corrientes. Por un lado, el activo corriente es el conjunto de bienes, derechos y servicios que se mantienen en la empresa durante un tiempo inferior a un año, ya que se adquieren para consumirlos o venderlos. Su función principal es asegurar el ciclo de explotación de la empresa. Ejemplos de activos corrientes serían las materias primas, las licencias, el dinero en efectivo, etc. Y por otro lado, el activo no corriente, o también llamado fijo, estaría formado por todos los bienes y derechos que se mantienen en la empresa durante un tiempo superior al año. Su función principal es asegurar la vida de la empresa, de ahí que su permanencia en el seno de la misma es indefinida, es decir, están vinculados a la empresa de forma permanente. Algunos ejemplos de activos no corrientes serían los edificios, los vehículos, la maquinaria, etc. Los activos y su pérdida de valor o depreciación. Los activos. Bueno, entonces miren, vemos, ¿no? ¿Cómo nos recordamos que el activo es todo lo que posee la empresa? A diferencia del pasivo, que es lo que la empresa debe, ¿no es cierto?
Y usamos la consideración temporal para clasificarlo en corriente y no corriente. En este caso hablamos por un lado de de activo corriente, ¿no? Y decimos que son los recursos que la empresa espera convertir en efectivo, vender o consumir en un plazo menor a 12 meses, ¿verdad? Por ejemplo, la caja, que hablábamos que era la caja, que era el dinero en efectivo disponible, ¿verdad? Los bancos, los fondos que se encuentran en las cuentas bancarias, ¿verdad? Las cuentas por cobrar, el dinero que los clientes deben a la empresa, ¿verdad? Los inventarios, la mercadería, son productos o materias primas que la empresa tiene para vender o usar en la producción. Y los anticipos a proveedores, que son pagos adelantados a proveedores por bienes o servicios que se recibirá, ¿verdad? Ya se asume que es un plazo menor a 12 meses. Y es algo que nosotros como empresa tenemos disponible, ¿no? Ya. Aquí hay unos ejemplos, ¿no? Del activo corriente, como es el dinero en efectivo, el dinero de los bancos, la mercadería y las deudas que tengo por cobrar, ¿cierto? Que sean menor a 12 meses, ¿no? Eso sería el tema del activo corriente. Ahora, por otro lado, también tenemos el activo no corriente. Nos dice que estos son los recursos que la empresa espera conservar y utilizar durante más de 12 meses. Miren. Pues algo que poseemos, pero que planeamos conservar y utilizar durante más de 12 meses. Por ejemplo, la propiedad de la planta y el equipo, como pueden ser los terrenos, edificios, maquinarias, vehículos, ¿no es cierto? Equipo de computación, ¿verdad? Todo lo que vayamos a ocupar más de un año y que nos sirva para la producción. Las inversiones a largo plazo son participaciones en otras empresas o activos que se mantendrán por un largo periodo. Y también los activos intangibles, como son los activos no físicos, marcas, patentes, derechos de autor o software, ¿no es cierto? Lo que hablamos del registro de marca y todo lo demás. Que es también mi activo y planeo conservar y utilizar durante más de 12 meses. Mire. Aquí hay unos ejemplos. Puede ser un edificio, ¿no es cierto? El local que yo tenga mi negocio, mi empresa, un terreno de mi negocio o empresa, o vehículos también de mi empresa, ¿no es cierto? Todos esos son mis activos fijos, ¿verdad? Y me permiten, una característica de estos activos son que permiten apalancar el financiamiento, ¿no es cierto? La obtención de pasivos, ¿verdad? Ya vamos a ver esa relación importante. Bien. Esto como cuestión del activo, ¿no? No olvidarse, activo corriente y activo no corriente o activo fijo también, ¿verdad? Por otro lado tenemos el pasivo. ¿Qué es el pasivo? El pasivo incluye todas las deudas y obligaciones que la empresa tiene que pagar a terceros. Son todas las deudas y obligaciones que la empresa tiene que pagar a terceros. Y se divide en pasivo corriente y no corriente, ¿verdad? Si yo me hago un análisis personal, ¿cuáles serían mis pasivos? Mis pasivos serían mis préstamos, ¿no es cierto? Lo que yo pedí prestado por ahí a algún colega, a cuentas por pagar. Si tengo algún pagaré, alguna cosa, alguna alerta, documentos por pagar que tengo que pagar yo como persona natural. Impuestos que tenga yo que pagar. Miren, todo lo que yo adeudo, sea a terceros particulares o al Estado. Y también se dividirá en corriente y no corriente, ¿cierto? Hagámonos una idea. ¿Cómo sería el pasivo no corriente? Con la misma caracterización, que es menor a 12 meses. Podría tener un préstamo yo de 12 meses justo, ¿no? De 6 meses, ¿verdad? O una factura de un proveedor que tenga que pagar dentro de los 2 meses. Será un pasivo corriente. Pero si yo tengo una hipoteca o un préstamo de 3, 4, 5 años, entonces es un pasivo no corriente, es un pasivo fijo, ¿no es cierto? Que ya va entre ejercicios fiscales. Igual vamos a ver un video para que quede clarísimo, porque ¿Qué tal estos si obtienes conceptos tus son tarifas de esenciales para todo el curso y en sí para la contabilidad, ¿no? Más economía de casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el concepto de pasivo y su clasificación. El pasivo de una empresa
se puede definir como el conjunto de deudas y obligaciones que tiene con terceras personas. Estas deudas y obligaciones, junto con el patrimonio neto, le permiten a la empresa financiar su actividad y adquirir los activos correspondientes para poder realizar su actividad económica. Un ejemplo de obligación o deuda sería un préstamo con alguna entidad bancaria. Al adquirir el préstamo, la empresa se compromete a pagar el importe del préstamo, más unos intereses al proveedor en un plazo determinado, y documentado en una letra de cambio o factura. De ahí que el pasivo sean deudas que tenemos en el presente, pero que hemos contraído en el pasado. En contabilidad, el pasivo es una de las tres masas patrimoniales del balance de situación, junto con el patrimonio neto y el activo. Este balance de situación lo explicamos en profundidad en el vídeo que te dejo por aquí en las etiquetas y en el comentario fijado. Ahora bien, ¿cómo se calcula el pasivo de una empresa? Como hemos dicho, el pasivo es lo que la empresa debe a terceras personas. Por el contrario, el patrimonio neto son los recursos financieros que pertenecen a la empresa, y el activo son los bienes y derechos que la empresa posee. Si nos fijamos bien, vemos que tanto el pasivo como el patrimonio neto hacen referencia a la financiación que la empresa utiliza para adquirir los activos que necesita para su funcionamiento. En base a esta idea, se establece una relación entre estas tres masas patrimoniales, donde el pasivo es igual al activo menos el patrimonio neto. De esta forma, cuando un pasivo aumenta en el balance de situación de una empresa, provoca que al mismo tiempo aumente un activo. Sin embargo, es muy importante que la empresa tenga una buena administración y gestión del pasivo de su compañía, ya que si cuenta con muchas deudas, corre el riesgo de sufrir una época mala, no pudiendo pagar estas obligaciones y provocando la quiebra de la compañía. Clasificación del pasivo. Para un mejor control, el pasivo de una empresa se divide en función de la fecha de vencimiento de la deuda, en dos masas patrimoniales, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Por un lado, el pasivo corriente, también llamado circulante, estaría formado por todas las deudas y obligaciones que tienen una duración a corto plazo, es decir, tienen un vencimiento inferior a un año. Algunos ejemplos de pasivo corriente serían el pago de una factura a un proveedor, letras de cambio pendientes de cobro o préstamos a corto plazo con alguna entidad bancaria. Y por otro lado, nos encontraríamos con el pasivo no corriente. Este está formado por todas las deudas y obligaciones que tienen una duración a largo plazo, es decir, tienen un vencimiento superior a un año. Algunos ejemplos de pasivo no corriente serían los préstamos a largo plazo con entidades bancarias, o contratos de arrendamiento con alguna entidad de leasing. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, Mire, como estábamos hablando, hay que considerar la fecha, ¿no?, de vencimiento. Si es mayor a 12 meses, entonces estamos hablando de un pasivo no corriente, y si es menor de 12 meses, de un pasivo corriente. Por ejemplo, el pasivo corriente son las obligaciones que la empresa debe pagar en un plazo menor a 12 meses, ¿cierto? Como pueden ser las cuentas por pagar, o sea, el dinero que la empresa debe a proveedores. Los documentos por pagar son deudas respaldadas por documentos como pagarés. Aquí hay que diferenciar esto, ¿no? ¿Por qué tenemos cuentas por pagar y documentos por pagar cuando son dos distintas? Mientras la una, cuentas por pagar, es una deuda más informal, digamos así, ¿no? Es más personal. Es como cuando yo digo, me dejan mi mercadería y ya sabe mi proveedor que yo le voy a pagar en 15 días, por ejemplo, ¿verdad? Y está la factura, es un documento, pero no tiene la fuerza legal como un pagaré o un cheque, ¿no es cierto? En cambio, el documento por pagar ya es una deuda respaldada por documento legal, ¿no es cierto? Como puede ser una letra de cambio, un pagaré, ¿verdad? Un compromiso de pago, y ya tiene esa exigibilidad legal, ¿verdad?, en el sistema jurídico. En cambio, la cuenta por pagar podría ser algo más personal, ¿verdad? Los préstamos a corto plazo también son deudas con vencimientos que son menores a un año. Y los gastos acumulados, como pueden ser sueldos pendientes, impuestos también por pagar, o servicios que no se han pagado, pero que corresponden a este periodo, ¿no es cierto? Si yo me atrasé el pago de un impuesto en este mes, ya será un impuesto por pagar el próximo mes, ¿no? Pero no me voy a exceder los 12 meses tampoco. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? Las cuentas por pagar, los documentos por pagar, los préstamos bancarios menores a 12 meses y los impuestos, ¿no es cierto? Los impuestos también menores a 12 meses serían pasivos corrientes. Ahora también tenemos el pasivo no corriente.
¿Qué son las deudas y obligaciones que la empresa debe pagar en un plazo mayor a 12 meses, a un año, ¿no es cierto? Por ejemplo, los préstamos a largo plazo, que son deudas obviamente ya con documento legal, con vencimiento superior a un año, ¿verdad? Las hipotecas, igual son deudas mayores a un año. Las provisiones, que son dinero reservado para cubrir gastos futuros previsibles, ¿no es cierto? Como pensiones, utilidades, indemnizaciones, entre otros, ¿verdad? Entonces, miren, aquí tenemos. ¿Y cuál es la relación del pasivo no corriente? Que por lo general, como son deudas mayores a 12 meses, se utilizan para adquirir activos no corrientes o activos fijos como vehículos, ¿cierto? Terrenos o construir algún local o negocio, ¿no? Esta es la relación. Bien, hasta aquí, no sé si quedó claro el tema del activo, activo corriente, activo no corriente, pasivo, pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Hay alguna pregunta tal vez? Una pregunta, por favor. Bien. Al yo ser proveedor y saber que me tienen que pagar una cuenta en 15 días de lo que usted hablaba, y si no hay ¿cómo le digo? Un documento legal, ¿cómo puedo obligar a la otra parte o eso ya vendría en conciencia de cada quien, digamos? Claro, eso ya es el tema de entre personas, ¿no? Si yo soy proveedor, yo tengo que tener una política de créditos, ¿no? Si ya conozco que mi cliente es buen pagador, por lo general en las ferreterías lo que se hace, ¿no? Y en otros locales, es que ya se tiene un plazo de una semana, así, para que hagan el pago y suelen cumplirlo, ¿no? Es bien complejo que no lo hagan porque ya dejaríamos de proveerle a esa persona y claro que podemos iniciar acciones legales con una factura, ¿no? Pero sería un sistema, un proceso más ordinario que es un poco más tardado que con una letra, por ejemplo, ¿no? Gracias, muy amable. Sí, todo depende de cómo nosotros negociemos, ¿no? Entonces, mire, el patrimonio. Ya conociendo lo que es el activo y el pasivo, tenemos que conocer el patrimonio. El patrimonio refleja la inversión de los propietarios de la empresa, como hablábamos de ayer, y los resultados acumulados de las operaciones. El patrimonio se calcula, ¿no es cierto? Se obtiene como la diferencia de activos y pasivos de la empresa, ¿verdad? Como una persona natural, yo puedo decir, tengo estos activos y estos pasivos, y mi patrimonio es activo menos pasivo, tanto, ¿no es cierto? 5,000 o menos 5,000, dependiendo cómo esté yo. Por ejemplo, el capital social, que son los aportes iniciales de los socios o accionistas, ¿no? En el caso de ser una sociedad o una compañía. Los resultados acumulados son utilidades o pérdidas de periodos anteriores que no se han distribuido a los accionistas y están en la empresa, ¿verdad? Las utilidades del ejercicio, que son las ganancias netas obtenidas en el periodo contable, y las reservas, que puede ser dinero reservado para usos específicos como contingencias, ¿no es cierto? Entonces, no hay que olvidarnos que el patrimonio es la diferencia del activo menos del pasivo. Y no olvidarse jamás también que el patrimonio refleja la solvencia y la estabilidad de la empresa. Si mi empresa tiene un patrimonio negativo, ¿qué significará? Tal vez Isabel, Giovanni o Marco, Mi empresa va a ir a la quiebra si no tengo un buen patrimonio. claro, Más sí, probable. que los pasivos son muchos, ¿no? Son muy altos. Entonces, tampoco hace falta que los activos sean más altos que los pasivos, pero hay que tener un equilibrio, ¿no es cierto? Si mi patrimonio es negativo 2 o 3 años, ya hay que preocuparnos, ¿verdad? Ahora, esta relación entre activo, pasivo y patrimonio se concreta, ¿no es cierto? Se sintetiza en una ecuación contable básica, que es la ecuación fundamental de la contabilidad, en la que tenemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Es la misma fórmula del patrimonio, solo que está despejada, ¿no? Si nosotros hacemos aquí el despeje, tenemos la fórmula del patrimonio también, ¿no? Del activo. El activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio, ¿ya? Esto implica que para que los estados financieros de una empresa estén equilibrados o, como llamamos nosotros en contabilidad, cuadren,
el total de sus activos debe ser igual a la suma de los pasivos y el patrimonio. Si por un lado tengo el activo y es igual al pasivo y el patrimonio, entonces está cuadrado un estado financiero, ¿no es cierto? No olvidarse esto. Ahora, ¿por qué tengo yo que clasificar las cuentas? Hay algunas nociones importantes. Primero, por la toma de decisiones, ¿cierto? Los activos, pasivos y patrimonios proporcionan información clave sobre la salud financiera de una empresa. Los inversores, gerentes y prestamistas utilizarán estos datos para tomar decisiones. Si yo ya llevo contabilidad, digamos 1, 2, 3 meses, yo ya puedo identificar cuáles son mis activos, cuáles son mis pasivos y decir, no, mis pasivos son muy altos, me estoy endeudando mucho. Si sigo así, el patrimonio va a ser negativo, ¿cierto? Lo cual afecta la solvencia y la liquidez de mi empresa. Y ahí viene otro punto importante. Al conocer esta clasificación, la empresa puede gestionar la liquidez, ¿cierto? Es decir, que puede gestionar la capacidad para cumplir con obligaciones a corto plazo. Y también servirá para identificar si me puedo o no me puedo endeudar más, ¿no es cierto? Si ya tengo muchos pasivos, ¿ah? O tal vez tengo muchos activos que no se pueden convertir en efectivo, ¿no? Tengo muchos activos fijos. Y recordemos, como hablamos ayer, que la liquidez también es un tema muy importante en los negocios y las empresas. Y por último, por razones de rentabilidad, porque el patrimonio refleja cómo la empresa ha sido capaz de generar valor para sus accionistas, ¿cierto? Si empiezo yo el periodo fiscal, el ciclo contable, con un patrimonio bajo y al final del cierre fiscal, pues yo tengo un patrimonio considerable, entonces diré que mis estados financieros reflejan que he obtenido una utilidad bastante positiva, ¿no es cierto? Entonces puedo decir que mi empresa está generando valor, tenga o no tenga accionistas, ¿no? Puedo ser yo el propietario, pero ya puedo identificar este tema. Listo. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio para clasificar las cuentas. Ojo, no hemos revisado las cuentas una por una, pero esto es muy intuitivo, ¿no es cierto? Si yo ya tengo la idea de que el dinero en efectivo es caja, para todas las demás cuentas que haya, todas las demás operaciones, ya hay una cuenta determinada. Entonces vamos a abrir el link. Igual para las personas que miren la grabación, pueden descargarse el PDF y abrir este link para que puedan realizar el ejercicio, ¿no es cierto? Y me gustaría que lo hagamos conjuntamente con ustedes aquí en clase, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer en este ejercicio, mira, es ejercicio de clasificación de activo, pasivo y patrimonio. Lea la descripción, identifique la cuenta y la clasificación según lo revisado en clase, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo un detalle de la operación, aquí tengo la cuenta, cuál puede ser, y aquí la clasificación, ¿no es cierto? Activo corriente, activo fijo, pasivo corriente, pasivo no corriente o patrimonio. Entonces empecemos. Dinero en efectivo disponible de la empresa, miren. ¿Cuál es la cuenta de este concepto, de esta operación? Dinero en efectivo de la empresa es caja, ¿no es cierto? Y es un activo corriente. Excelente. Ahora vamos con el siguiente. Dinero que la empresa tiene en sus cuentas bancarias. ¿Qué cuenta será? Bancos. Bancos, excelente. Y es un activo Corriente. corriente, excelente. Ahora dice bienes que la empresa posee para su venta o transformación en productos, ¿no es cierto? ¿Qué cuenta será? Dice bienes que la empresa posee para la venta. Tal vez un edificio, no sé. Es que no dice claro. Bienes que la empresa posee, dice. Para su venta o transformación en productos. Puede ser materia prima, ¿no es cierto? O tal vez tiene un edificio o algo así. Claro, ¿no es cierto? En este caso vamos a utilizar el concepto de inventarios, ¿no? O mercadería también se conoce. Que es en un negocio comercial, ¿no es cierto? Son bienes que poseemos para la venta o transformación en producto. Si yo tengo, por ejemplo, una ferretería y tengo
cines, tengo cemento, tengo clavos, tengo ciertos ángulos, todo eso. Entonces yo voy a hablar de inventarios que yo tengo para vender. Toda mi stock, toda mi bodega se va a manejar con el concepto de inventario, ¿cierto? Y este será un activo corriente, porque puedo venderlo yo el día de mañana, pasado, en un mes, pero no se va a pasar un año tampoco, ¿no es cierto? Porque puede dañarse. Ahora tenemos dinero que los clientes deben a la empresa por ventas a créditos. ¿Cuál será la cuenta? Aquí tenemos algunas, mire. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Excelente. Cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Y es un activo. Un activo Dice Corriente. Un activo corriente. corriente, ¿no es cierto? Porque no está especificando que sea 3, 4 años. Y ustedes como empresa tampoco creo que den créditos tan altos, ¿no es cierto? En el caso de una ferretería de plazo de más de un año, ¿no es cierto? Aquí dice también pagos adelantados a proveedores para bienes o servicios que se recibirán en el futuro. Bien. Pagos adelantados a proveedores para bienes o servicios que ellos nos darán en un futuro. ¿Cuál será? Revisemos aquí qué opciones tenemos. Bancos, ganancias, inventarios, préstamos, caja, edificio y capital social, cuentas por pagar, utilidades, documentos, impuestos. ¿Perdón? Cuentas por pagar. distintos a proveedores. Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Dice pagos adelantados a proveedores. Ya está pagado, mire, no está por pagar todavía. Ay, cierto. Dice pagos adelantados, Anticipo, por ahí proveedor. decía Pues, anticipos, ¿no es cierto? A proveedores. Es algo positivo para mi empresa, ¿no es cierto? Por lo cual es un activo, ¿verdad? Y va a ser un activo corriente, ¿no? Excelente. Estamos bien. Un edificio. Este ya es fácil, ¿no? La cuenta es Edificio. edificio, ¿no es cierto? ¿Y qué activo será? Activo fijo. activo. Excelente. Es un activo fijo, ¿no es cierto? Porque es un activo de mucho valor. Y al ser un edificio, yo planeo, por lo menos ahí es donde hago mis operaciones, pues conservarlo más de un año, ¿no? Entonces es un activo fijo. Este otro también es fácil, ¿no? Terreno. ¿Qué cuenta será? En terreno. Excelente. Estas son fáciles, ¿no? Terrenos. ¿Será un activo corriente o un activo fijo? Fijo. Activo fijo. Activo fijo. Excelente. Excelente. Luego tengo, dice, obligaciones que la empresa tiene que pagar en el futuro, dice. Respaldadas por documentos como pagarés. ¿Cuál será la cuenta contable? Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Documentos. Excelente, documentos por pagar. Excelente. ¿Por qué? Porque dice que están respaldadas por documentos como pagarés, ¿no es cierto? Entonces va a ser un pasivo de documentos por pagar. ¿Será un pasivo corriente o un pasivo no corriente? No corriente. Corriente. ¿Pasivo corriente o no corriente? Pasivo corriente. No corriente. Ya, en este caso, como no se especifica si es mayor a un año, vamos a asumir que es menor a un año, ¿no es cierto? Que tenemos que pagar en un futuro, pero como no dice 2, 3 años, vamos a asumir que es corriente, ¿verdad? Siempre partimos así en el caso de los pasivos. Dice, sueldos y salarios que la empresa debe pagar a los empleados al final del mes o periodo. ¿Qué será? Veamos las cuentas. Sueldos por pagar. Veamos. Préstamos, ganancias, bancos, utilidades de impuestos. Sí, y aquí no está, vamos a ponerle. No sería una cuenta por pagar también, si no hay ahí, bueno, como opción. Sí, puede ser una cuenta por pagar, ¿no es cierto? Pero vamos- sueldo no es sueldo, o sea, no es, o sea, encajaría como sueldos por pagar. Sí, excelente. Puede, en el caso de que sean todos los sueldos de mi negocio, pues sí van a ser sueldos por pagar o de mi empresa, pero si es 1 o 2 sueldos que yo tal vez por algún tema de una liquidación o cosas así,
puedo llamarlo como cuenta por pagar, ¿no es cierto? Pero si ya son toda la nómina de la empresa, que es el término correcto, pues entonces voy a utilizar la cuenta sueldos por pagar, ¿cierto? Si es un empleado en específico, ahí sí voy a utilizar el término cuenta por pagar, ¿verdad? Entonces, miren, ya hay otra operación económica que podemos definir como cuentas por pagar, que sería a ese empleado que tal vez tengo que pagar la liquidación hasta 15 días después de firmado, ¿no es cierto? O de llegado a un acuerdo. ¿Qué dice también? Utilidades netas obtenidas para el presente periodo fiscal después de gastos de impuestos. Utilidades netas obtenidas en el presente periodo fiscal. Sí, es patrimonio. Excelente, es de Ganancias. patrimonio, ¿no es cierto? Pero hay una cuenta específica. Utilidades, no. Utilidades del ejercicio, ¿cierto? En este caso no hay clasificación de patrimonio, solamente patrimonio, ¿no es cierto? Ganancias de años anteriores que no se han distribuido entre los accionistas, dice. Ganancias de años anteriores. Ganancias acumuladas. Excelente, ganancias acumuladas. Como no hay clasificación, patrimonio. Dinero que la empresa debe por impuestos o pagos relacionados a la actividad empresarial y que se pagarán en el futuro. Por Cuentas. impuestos, dice. Puede ser cuenta por pagar, puede Cuentas ser por pagar. pero en este caso yo tengo una cuenta que me indica los impuestos por pagar. Impuestos por pagar. Solo en el caso de que una operación económica de verdad no haya la cuenta, ahí sí voy a utilizar el tema de cuentas por pagar, ¿cierto? ¿Por qué? Les doy un ejemplo. En el caso de que yo ya esté debiendo más de 6 meses, ya me hagan seguido un juicio de coactivas, tenga ya una instancia judicial, ¿qué va a hacer ahí? Ya va a ser un documento por pagar, ¿no es cierto? Algo más legal, ¿verdad? Pero por el momento, digamos que es el impuesto del mes pasado, entonces voy a impuestos por pagar. Ahora, ¿esto será un pasivo corriente o no corriente? Pasivo. No corriente. Solamente, ¿no? Corriente. Pasivo corriente, excelente. ¿Por qué no dice más de 1 año, 2, 3 años, ¿no es cierto? Por lo general no hay impuestos que uno pague más de 2, 3 años, a no ser de que yo tal vez me hayan hecho una auditoría y me hayan multado. Entonces ahí las multas son de 10,000, 30,000 dólares y por lo general difieren para 2, 3 años de SRI, ¿no? No sé si tienen conocimiento de eso, pero ahí ya podría ser un pasivo no corriente, mire, un acuerdo de pago con el SRI mayor a 1 año. Pero como aquí estamos hablando solo de impuestos o relacionados a la actividad, no estamos hablando de mayores cosas, entonces vamos a asumir que es un pasivo corriente. Bien. Ahora también tenemos el tema de deudas que la empresa tiene con entidades financieras o terceros por compra de un terreno. Deudas que la empresa tiene con entidades financieras por compra de un terreno. Veamos qué tengo por aquí. En pasivo, sueldos por pagar, préstamos de largo plazo, Documentos por pagar. documentos por pagar, cuentas por pagar, préstamos de corto plazo. A ver, ¿qué dice? Deudas con entidades a terceros. Dice que es una deuda con una entidad financiera, es decir, que hay un documento de por medio. Medio, claro. Excelente. Hay un documento, ¿no es cierto? Sí. Entonces, aquí importante, dice deuda, ya sabemos que es un pasivo, ¿cierto? Luego dice con entidades financieras, sabemos que hay un documento, ¿no es cierto? Y dice por compra de un terreno. Sabemos que una hipoteca es mayor a 1 año, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es un Pero pasivo. ¿es a largo plazo? Excelente. ¿Cómo está el tema bancario? Vamos a asumir que es un préstamo a largo plazo, ¿verdad? Puede ser un documento por pagar, pero otra consideración, estos documentos por lo general son a corto plazo, ¿no es cierto? Son corrientes, a no ser que sea ya un acuerdo ya con un particular mayor a 1 año. Pero cuando son entidades bancarias siempre vamos a ocupar la cuenta de préstamo, ¿no? Como vemos que hay préstamos a largo plazo y préstamos a corto plazo, todo lo que sea bancario, ¿no? Entonces, préstamos a largo plazo. ¿Será un pasivo corriente o no corriente? No corriente. Excelente, no corriente.
Luego tenemos deudas que la empresa tiene con entidades financieras o terceros por compra de un edificio. ¿Qué puede ser aquí? La misma que la anterior. ¿Sería lo mismo? Excelente. En el caso de que sea con una entidad financiera, préstamos a largo plazo, ¿no es cierto? En el caso que sea terceros, podríamos utilizar documentos por pagar también, ¿no es cierto? Siempre y cuando se especifique que es a largo plazo. Pero vamos a preferir el término préstamos a largo plazo. Una pregunta, ¿cuál sería a corto plazo en una entidad bancaria? ¿Me podría explicar? Claro, un préstamo de 12 meses, por ejemplo, o un préstamo de 6 meses. Puede ser el caso de que tal vez yo no manejé bien el efectivo, la liquidez de mi empresa, y este mes necesite unos $2,000 para salir con los pagos, ¿no es cierto? Entonces, Ya. ¿yo qué hago? Me hago un préstamo de 3 meses en una cooperativa o un banco, y cuando hago mi actividad económica, saco mi utilidad y lo pago, ¿no es cierto? En 3 meses, mire. Es una inyección de capital que podría pasar, ¿no? Ya, listo, gracias. Eso, entonces, un préstamo a corto plazo sería menor a 12 meses. Y aquí estamos hablando de un pasivo no corriente. Excelente. Ahora tenemos computadoras, cajas y equipos de computación. ¿Cuál será la cuenta bancaria? Maquinaria, ¿cómo es este? Tipo de oficina. Exacto, Exacto. equipo de oficina o, Voy a oficina. Tipo de cómputo. en este caso, equipo de cómputo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de computadoras, computación, impresoras, cajas automáticas, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la diferencia con el equipo de oficina? A ver, ¿alguien sabe de pronto? El equipo de oficina puede ser como útiles, esferos, Excelente, cosas ¿cierto? así. Cosas que ya se utilizan. Aquí hay una variación interesante porque hay lo que se llama también suministros, ¿no es cierto? Dígame, Giovanni. Sí, creo que se ha activado el micrófono de Giovanni. Entonces, miren, hay lo que es también suministros de oficina, que serían lo que llamamos como el inventario de oficina, ¿no es cierto? Son esferos, grapas, papel que yo tenga guardado en mi empresa para utilizar. Eso tenemos como suministros de oficina, pero cuando ya las estoy utilizando, ya les doy a mis empleados, ya utilizo yo mis grapadoras, perforadoras, esferos, reglas, todo eso, ya es un equipo de oficina, ¿cierto? Desde aquí ya vamos igual luego a ver una consideración de esas. Ya le voy a aumentar también, ¿no? Para el día de mañana voy a aumentar un poco aquí las filas para que puedan irlo haciendo si tienen un tiempito en la mañana o en la tarde, no hay problema. Entonces, tal vez tienen alguna pregunta sobre este tema, sobre el ejercicio que hicimos ahorita en clases. ¿Esto de cómputo entraría como un activo no corriente? Bueno, el equipo de cómputo en particular pertenece a un grupo de cuentas que se llama propiedad, planta y equipo. Entonces, con esta consideración, todo lo que sea propiedad, planta y equipo va a ser un activo fijo. Entonces, propiedad que puede ser un terreno, ¿no es cierto? O una infraestructura. Planta, ¿qué es? Maquinaria, procesamiento, producción, todo lo que se utilice ahí, camiones, vehículos, es también activo fijo. Y equipo, todo lo que sea equipo de computación y todo este tema es también un activo fijo. Pero, ¿cómo podemos identificar más fácil? Cuando algo tiene un tiempo de depreciación mayor a 1 año, es un activo fijo. ¿Ya? La computadora, luego ya vamos a ver igual, tiene un periodo de depreciación de 5 años, miren, o sea que 5 años es operacional una computadora, entonces atendiendo a ese criterio va a ser un activo fijo, ¿verdad? No es algo desechable, porque una computadora me puede servir 1, 2, 3 años, dependiendo, ¿no es cierto? Y un activo corriente sería más bien, por ejemplo, el tema de suministros de oficina, ¿no es cierto? Que lo voy a utilizar ya en algunos meses. Y se me va a acabar, se me va a gastar. Listo, gracias. No hay problema. Yo le puedo hacer una consulta. Sí, digan. Perdón.
Dígame. ¿En qué cuenta podría poner o colocar lo que sería mantenimientos a maquinaria? Ya, esta pregunta es interesante, mire. Aquí estamos hablando más de un mantenimiento a maquinaria. No es algo tangible, ¿no es cierto? No es un activo. Lo que podría ser es un pasivo, ¿verdad? Pero hay algo interesante. Hay otro grupo de cuentas que se llama cuentas de ingreso y cuentas de gastos, ¿no es cierto? De costos y gastos. Nosotros ahorita estamos revisando las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Adicional a esas hay los ingresos y los costos y gastos, que se refieren más a otro estado financiero que se llama estado de resultados, que se refiere al rendimiento de un periodo comercial, ¿cierto? Específicamente de la actividad económica. Por ejemplo, digamos que yo estoy a cargo de la contabilidad de una procesadora de quesos, ¿no es cierto? Grande, del cantón Salinas de Guaranda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que haremos? Voy a identificar el mantenimiento a la maquinaria como un gasto. Mire, entonces ya no es ni un activo ni un pasivo. A no ser que sea por pagar ese mantenimiento, ahí sí podría ser una cuenta por pagar, ¿cierto? Pero si es que yo ya lo pagué, ahí sería un gasto, ¿no es cierto? Que se va a llamar asimismo mantenimiento a maquinaria. Esa es la cuenta bancaria, perdón, la cuenta contable, ¿no es cierto? Mantenimientos, ¿verdad? Entonces, miren, hay cuentas para identificar el patrimonio, que es lo que estamos estudiando ahorita, el activo, pasivo y patrimonio, y hay cuentas para identificar los resultados financieros, ¿cierto? Económicos de mi actividad, ¿ah? Que son los ingresos y los costos y gastos, que es la cuenta de lo que usted está preguntando, ¿no es cierto? Y que vamos a ver la próxima clase. Pero sí quedó claro el tema de que, ¿para qué es esta cuenta, no es cierto? Sí, sí, la entendí. Muchas gracias. Y ya no hay que... El Tengo tema es una que... consulta. Dígame, mamá. Por ejemplo, a ver, si yo quiero empezar a llevar la contabilidad de una empresa, ¿Ya? ¿cómo tengo que identificar primero lo que sería activo, pasivo, patrimonio? Por ejemplo, si yo tengo ya un sistema contable, debería ingresar primero todos mis pasivos, todos mis activos, para de ahí poder ir ingresando a diario, digamos, los movimientos, ¿verdad? Esa sería la forma correcta. Excelente. Entonces, para empezar con la contabilidad, lo primero que hay que hacer en una empresa o un negocio es identificar los activos, pasivos y el patrimonio. Ok. Un ejemplo, digamos que el año pasado, el 31 de diciembre, me notificaron de que mi empresa va a ser obligada a llevar contabilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, yo tengo, digamos, una ferretería, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Identificar mis activos. ¿Cuánto tengo yo de mercadería? ¿Cuánto tengo en mis cuentas bancarias hasta esta fecha? ¿Cuánto tengo en efectivo? ¿No es cierto? Si es que tengo un local arrendado o es propio, ¿cuánto vale ese local? ¿Dónde lo voy a ver? En el predio, ¿no es cierto? El avalúo. Entonces, todo eso lo voy poniendo en mi estado de situación inicial o es un balance general, ¿no es cierto? El primer documento que vimos ayer, que estamos estudiando ahorita, ¿no es cierto? ¿Qué esperamos el día de mañana ya poder realizar? Entonces, miren, ¿yo por dónde inicio? Identificando mis activos, mis pasivos, ¿no es cierto? Hasta esa fecha, ¿qué deuda empieza el 2025 en el banco, con la gente, con proveedores? Todo eso identifico, ¿no es cierto? Y luego saco el patrimonio, que era la diferencia del activo menos del pasivo, ¿verdad? Y ya tengo, miren, todo mi balance general, todo mi estado de situación financiero que estamos tratando de identificar. Entonces, ustedes como responsables de la empresa o de la contabilidad, lo primero que van a hacer es, en una empresa que no ha llevado contabilidad, es identificar esto, los activos, los pasivos y el patrimonio, ¿verdad? Una consulta. Dígame. ¿Habría mayor inconveniente si por algún error se identifica mal una cuenta, como por ejemplo usted decía, las deudas por pagar, con los documentos por pagar, cosas así? Porque a veces hay una pequeña confusión así entre documentos
cuentas y La verdad deudas. que no es de mucha importancia, a no ser de que se clasifique, digamos, en el tema de corriente y se ponga en no corriente, por ejemplo. Ahí sí importaría, ¿no es cierto? Claro, pero si es en el mismo, si Pero es activo, si es si es pasivo, corriente, claro, si es corriente y puedo tal vez no equivocarme, pero puedo considerar que es una cuenta, es un documento, no hay problema, lo puedo poner, ¿no es cierto? exacto. Ahora es diferente a que yo ponga en documentos por pagar a largo plazo, por ejemplo. Ahí sí ya afecta bastante a la información financiera, Ujú, exacto. ¿no? Pero de ahí, si es que yo me mantengo en el mismo periodo, ¿no es cierto? En la misma clasificación, pues no lo voy a... Igual son deudas, ¿no es cierto? Y a corto plazo. Solo que es más fácil identificar así, ¿no? Cuentas, documentos o préstamos. Claro, pero no habría ningún inconveniente, por ejemplo, ante auditorías o entidades regulatorias. No, siempre hay que tener un documento justificativo, ¿no? Todo lo que hacemos en contabilidad, todo lo que registramos. Entonces, si yo digo que es una cuenta, tengo que tener un documento, ¿no es cierto? O una factura puede ser. Si yo digo que es un documento, tengo que tener el documento o una copia o cualquier cosa. Si es que yo tengo esa justificación, no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Sí, no se preocupe. Tal vez alguna otra consideración. Bueno, entonces vamos a decir que quedó entendido este tema y mañana, Dios mediante, vamos a estructurar ya un estado de situación inicial, que es por donde se empieza la contabilidad en cualquier negocio o empresa, ¿no es cierto? Utilizando estas tres cuentas, activo, pasivo y patrimonio. También vamos a conocer qué es un plan de cuentas y por qué esta tiene unos numeritos, ¿no? De cuentas, que es esa clasificación. Entonces, nada, por mí agradecerles la asistencia y la compañía en la clase. Nos veríamos el día de mañana. Una excelente noche y bendiciones. Muchas gracias, buenas noches igualmente. Gracias, buenas Ya, noches. buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.